no me dan ni eso. Ah, Vine hasta acá y pues después que sucedió, me dijeron que primero mi uno no pararon ni mucho, no hay ningún problema, porque ok. me llevó hasta el punto y Ah, desde ya me tuve que seguir caminando hasta acá. Lo metí, que no está abierto acá, entonces ya les están yendo los guardias, decía, me tocó volverme hasta allá y ya, pues, ya no sé. listo, dale. Pues, lo comparto. Comparte. Lo miramos en un segundo. Más de Pop. Bueno, Dania, ¿dónde anda Dania? Buenas noches, profe, estoy acá. Es que estoy un poquito enferma. A la distancia. Sí, señor. ¿No viene a autenticarse? Por favor. Presenta. Ya voy a clase. Dale. ¿Qué pasó, Dania, hoy? Porque está lejos. Profe, tengo una gripa que me dio muy duro. No te escucho, Dania. No tienes sonido. No tienes voz. ¿Ahí me escuchas? ¿Aló? Bueno, ¿listo o no? ¿O arranco? Bueno, el día de hoy vamos a compartir unas diapositivas sobre las restricciones en el mundo de la ciberseguridad. En este concepto, efectivamente, tenemos ya o no. Bueno, comparte. Comparte rápido y explica. Bueno, háblame duro y explícame. ¿Qué capas tiene? Es una interfaz sencilla, simple para nuestros patrones pues llamativos, ¿cierto? En el que pues tenemos el nombre del programa, tenemos los racistas que van a darnos tanto como para codificar un texto, para codificar un sonido presente. Ajá. Digamos que le pongan, no sé, una flor. Entonces aquí le dice que bueno, ese sería todo este tema sería el con la que también sería para la parte de los usuarios, el video del usuario, pues sería, digamos,
y que aquí la contraseña, pues, digamos, lo que queramos, pues no se va a ver por mayor seguridad. Y pues igualmente nos va a generar un negocio. Va a ser igual si les ponemos otra contraseña, ¿vale? Que nos va a generar un diferente caso. Y algo que lo hice por parte de JavaScript, ¿vale? Usando funcionalidades, ¿no? ¿Vale? Que son mayormente difíciles para que en el programa, pues, digamos que funcione por bloques y no por una raíz de raíz de raíz de raíz, que es más lejos. Eso es más bonito, más visual. Y así la funcionalidad, ¿cierto? La combinación de los software para que sea más favorable para el en ese momento para traducir su contraseña en ese momento. Entonces, ya diseñó la página web, ¿vale? Que está Ok, listo, sí. Bueno, ¿cuál es tu apellido? Moreno Fonseca. Un segundito. Moreno, Moreno Fonseca. Cancino, Fonseca. Fonseca. Señor Fonseca. Vamos sobre tres, ¿no? Morenito. ¿El último? Lo que dejó de ir a la mañana. Tarde unos 10, 15 minutos y no tiene nada. Sí, está en esas. Listo. Y jugando, ¿no? Ya la llenamos. ¿Ya la llenaron? Sí. Ok. Moreno Caleño. John Steven ya. Listo, gracias, viejo. No, uno. Sí, entonces no olvides, el de la sesión 6 para mañana lo aplicamos virtual y el de la sesión 8 para el domingo, pero lo vamos a poner para el lunes a medianoche. Sí, entonces, el de la sesión 8. Pues no está difícil, pero pues para que tenga algo de descanso. Bueno, listo. Entonces, ya le corro la fecha a ese taller. En esta línea del proceso de la ciberseguridad, pues obviamente se hace necesario que eh, identifiquemos, pues por un lado, mire que para poder hacer el hash, se nos va viendo el panorama de qué tenemos que digitar, cómo lo tenemos que digitar, qué clase de algoritmo, qué clase de estructura. Y son pequeños detalles que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que a la hora de la verdad son supremamente importantes. Asimismo, identificar el entorno. ¿Qué es identificar el entorno en el mundo del hackerismo? Pues obviamente es reconocer qué condiciones, parámetros y permisos tenemos o se tienen en los diferentes sistemas que están actualmente. Y los diferentes sistemas que están actualmente, pues son los que están alrededor del mundo. Pues uno tiene que tener un panorama más o menos visual de lo que el mundo está trabajando actualmente, porque cada día que tenemos que corre, pues obviamente hay nuevas condiciones, nuevas características, donde cada gobierno define su propia política y es un gobierno de una línea, es un gobierno de otra línea. Entonces, obviamente no se sabe qué características y qué condiciones podamos llegar a tener. Por eso es importante identificar lo que se llama la famosa red. Entonces, uno de los conceptos que ya tenemos que ir aclarando y dejando en cierto es este. La ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas de redes y programas de ataques digitales. Ese es el concepto más aterrizado en ciberseguridad, ¿ok? Teniendo en cuenta toda la línea de los métodos, como el método del SIG. ¿Qué es el SIG? Es, muy bien. Esto es lo que me garantiza la seguridad de la data a través de los tres elementos estándares. ¿Cuáles son unas? La integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Esos son los elementos que efectivamente me garantizan dentro de este acrónimo de ciberseguridad. Sin dejar de lado que pues obviamente
iniciamos un proceso de la implementación de un sistema y ya logramos identificar anoche unos sistemas de gestión. ¿Cuáles son los sistemas de gestión? Los 5 más importantes que los identificamos anoche. Así, no. ¿Cierto? Anoche vimos los 5, no los explicamos, pero sí los identificamos. ¿Cuáles son? Dale. Ahí. El sistema de gestión de sistemas de gestión de planificación de Los de seguridad informática, los de calidad, los de base de datos, faltan los, el de tu trabajo, SSD, y falta el de aseguramiento continuo, SGCI. Entonces, esos son los sistemas que dentro de esta área, pues ustedes como ingenieros o futuros ingenieros tienen que identificar adecuadamente. Aplicarle esos conceptos a la implementación es muy importante. Creo que anoche alcanzamos a ver algunos pasos. Pero hoy tenemos que identificar algunas restricciones que los diferentes gobiernos han colocado alrededor de sus portales, alrededor del servicio de Internet que tienen. ¿Por qué motivo tenemos que tratar de identificarnos? A ustedes no los contratan mañana una multinacional o una empresa y le quieren conectarse a diferentes servidores. Tienen que saber cuáles son las posibles las restricciones que van a encontrar. Obviamente que eso puede ser negociable, puede ser aperturable, pero pues así como tan de la mano, pues tampoco. Dentro de esa línea, pues efectivamente el concepto de ciberseguridad ya va dejando una línea clara. Las restricciones son las características que por conceptos de política, filosofía, conducta comportamental, racismo inclusive, pues obviamente van dejando la línea de limitaciones, de encadenamiento, de permisos, de protocolos, entre otras características. ¿Lo llegado? A ver, gracias, Nicolau. No, los pares en mente ya se realizaron, ya están realizados. Ok. Antes lo estoy muy Joan. Sí, pero no porque estaba malo que no pueden. Sí, por ahí anda conectado. Bien, entonces, esas limitaciones obviamente las ponen los diferentes países para cuidar la estructura gubernamental, en algunos casos, en algunos otros para cuidar la estructura filosófica, en otros casos para cuidar y proteger la cultura política, entre otras características, pues obviamente son condiciones que se van dando. Cada día es más difícil, cada día es más concreto definir una estructura donde... ay, compañero, ya. Bien, entonces, en esa línea, pues efectivamente nosotros debemos saber que las diferentes redes sociales están relacionadas con el permiso de la IP, del protocolo, de las condiciones políticas y gubernamentales, entre otras características, porque pues a través de ellas pues se puede filtrar absolutamente todo. Fíjense que de pronto, hace poco el temblor que hubo ¿dónde fue? En Rusia, si no hubiese sido por las redes sociales, pues no nos hubiéramos medio enterado. Y pues aún así, filtraron todo lo más posible. La guerra de Ucrania, pues no se sabe cómo está el estado porque las redes sociales están limitadas, como ya veremos acá, entre otras características. Las diferentes plataformas de videoconferencia, pues ni se diga, son las plataformas que efectivamente se han definido para que logren tener una comunicación directa en tiempo real, que también están limitadas. Entonces, cada vez los países, la política, la economía, la estructura, pues pone una serie de parámetros donde el mundo de la ciberseguridad pues define ciertas condiciones. El acceso se ha vuelto un privilegio
Se supone que deberíamos de tener un servicio de Internet abierto, con IPs sin condiciones, controladas, vigiladas y demás características. Pero aún así, tenemos bastantes restricciones, mucha limitación al acceso. Eh, Algunas líneas de restricciones efectivamente se establecen en las limitaciones en eliminar aquellas líneas que no permiten la navegación. Las restricciones de datos y de algunos proveedores efectivamente nos limitan la capacidad, nos limitan el ancho de banda, nos limitan los servicios, entre otras características. Por eso se hace imposible poder descargar algún contenido, algún video o contenido, y cualquiera que sea su tipología, dentro de esas características. Pues obviamente para tratar de eliminar esas líneas de restricciones, aún no se utilizan los elementos que vimos ya nosotros de protección, como el proxy, los servidores, eh, los antivirus, entre otras características, ¿cierto? Se toman las medidas de permisos específicos individuales, empresariales, y eso pues efectivamente, la navegación se trasladó de una navegación abierta, sin limitaciones con el HTTP, a una navegación controlada con el HTTPS. Entonces ya tenemos, no tenemos una navegación libre, sino una navegación vigilada, de la cual efectivamente siempre nos van a estar rastreando adecuadamente. Algunos países han definido, han concretado establecer ciertas restricciones, y se han sacado a la palestra pública para que efectivamente la gente o los gobiernos no tengan comunicación con ellos, tanto de interno como de externo. Entonces, las limitaciones de rastreo sin fronteras, restricción sin fronteras, pues obviamente es una agremiación RSF que tiene un listado de aquellos países que en los últimos tiempos han venido dejando limitaciones a los accesos de los diferentes servicios de Internet. Países como Egipto es un país que efectivamente entró en el 2011 a limitar el acceso a ciertas conductas comportamentales, como el acceso a la política, el acceso a las videoconferencias, el acceso a las redes sociales, entre otras líneas. De pronto uno no lo ve porque aquí en Colombia de verdad tenemos una no limitación. Entonces obviamente tenemos acceso al 90% de los servicios, al 90% de las bases de datos, y ese es un privilegio. En Sudamérica, aún así como lo veremos, está también limitada en algunos países. Emiratos Árabes Unidos es un país que en el 2014 definió no permitir el acceso de los torrents. ¿Los torrents qué son? ¿Qué son los torrents? Como veremos más adelante, los torrents son aquellos archivos como los cookies. ¿Qué son los cookies? Dios mío, ¿qué es un cookie? Un programa que con información personal. ¿Qué es un cookie? Amigo, es como un pequeños archivos de texto que se guardan como en la web para recordar los sitios que usted visitó. Exacto, sí, por un lado. Pero digamos, esos cookies de todas formas establecen unos permisos de protocolo de accesibilidad, ¿correcto? A pesar de que guardan un estado histórico de recorrido, como lo dice el compañero, pues efectivamente nos establecen unos pequeños permisos de accesibilidad. Los torrents, efectivamente, son aquellos programas que facilitan la accesibilidad a todos los servicios de Internet a nivel mundial. Entonces, si un país no tiene activado dentro del servidor, ¿cómo nos llega la Internet aquí a Colombia? Satelital, por cable, por agua, por lluvia, ¿por dónde nos llega? Por cable. Es un cable que tiene un diámetro de unos 15 metros, bastante grande, submarino, y efectivamente ¿quién recibe ese cable acá? Movistar, Claro, Telecom, la ETV. La
la ETV que era encargada, la ETV que era encargada de recibir de administrar ese cable, pues obviamente ella era la que definía los torrents que facilitan esa comunicación y esa negociación, entre otras características. Entonces, estos países o cualquier país, a la entrada de la señal, puede limitar lo que quiere o no quiere que se vea y cómo quiere que se vea. Etiopía, entre otras características, entre el 2008, 2009, 2011, presentó cierre total, pero pues hoy en día lo tenemos abierto, pero Estados Unidos también ha presentado ciertas características de cierres, de apertura en ciertas plataformas. Un mapa que podemos visualizar acá, como este, es un mapa que efectivamente nos da las características totales de cómo está el mundo. Este mapa mundial establece una línea en la que podemos ver cómo a pesar del siglo XXI tenemos todavía cerrados los privilegios, cómo todavía tenemos ciertas limitaciones por ignorancia, por cultura, digámoslo así. Entonces, han definido esta línea de países en su comportamiento con estas condiciones. Inicialmente, pues cuando no se tienen los torres activos, pues tenemos efectivamente unas limitaciones bastante, es como tener una internet intermitente por momento, así tengamos señal constante, pero como no tenemos los torres, los protocolos de hoy en día, como el FTP, el HTTP, el SSH y demás protocolos de comunicación, pues no logran empalmar y poder transmitir, recoger, enviar, recibir, etcétera, la señal o el contenido. Bien, es una línea de una condición que tiene que estar activa. La P es un límite de protección contra la pornografía, que obviamente en ciertos países culturales, pues por razones sociodemográficas y demás, no permiten que en Internet se navegue ninguna página de pornografía. Medios de políticos PM, países como Corea, como la India, la misma China, la misma Rusia, pues tienen estas limitaciones adecuadas. Las redes sociales, no en todos los países tenemos abierta. China, como les decía, es un país que allá tienen su propio Face. Nosotros manejamos Face, pero el Face que tiene Meta no es el mismo Face de China. Allá tienen su propio Meta. Es una empresa que no les importa el resto del mundo. Ellos crean sus propios, los iPhone que allá se producen, ellos tienen su propia marca de iPhone. No son los iPhone de la Apple, no, esa es otra empresa diferentísima, independiente. Y la última que tenemos acá, cuando aparece algún elemento de ellos en censura, es porque efectivamente ese país como Etiopía limita al 1000% esas características. Entonces veamos. A pesar de esas características, también tenemos una representación de colores. El color blanco indica una libre utilización del servicio. Este azulito claro es una restricción moderada y este azul profundo es un acceso limitado. Como se dan cuenta, en la zona de Asia, de Europa, tenemos una buena parte de Europa, países como Bielorrusia, Turquía, todavía tienen problemas de limitaciones, imagínense, es una cosa en un continente tan evolucionado y desarrollado, pues se nota. ¿Qué parámetros tienen? Fíjense que Rusia tiene todas las limitaciones del caso, de los torrents, la política, la pornografía, a pesar de que Rusia es un país que exporta pornografía, pero ahí está. Es una cosa curiosa. Turquía pues tiene todas las limitaciones del caso, política, filosóficas y demás. Norteamérica, yo creo que me pasé acá. Norteamérica, como se dan cuenta, Norteamérica
está limpia de toda condición y de libre movilidad dentro del mundo del ciberespacio. Groenlandia está también libre. En Norteamérica, Centroamérica, aparece Cuba, que se destaca porque usted cuando viaja a Cuba no tiene servicio de internet, es limitado. Allá le prohíben tener un servicio, una señal exclusiva. Y tiene todas la restricciones del caso. Las empresas que logran tener un permiso, pues tienen todos los permisos políticos, religiosos y demás, sin ninguna razón. En América del Sur, como se dan cuenta, en América del Sur, Honduras, como ya saben, es un país comunista, pues obviamente tiene limitaciones en la libre locomoción. Fíjense que aquí tenemos un trazado de rayas. Significa que esos países no se les ha antojado dar información. O sea, que les importa cinco no tener internet. Y si la tienen, pues tampoco informan. Absolutamente nada. Sudamérica, entre ellos Colombia, pues fíjense que está totalmente limpio de todo pecado. Lo único son los torres. Asia, vean Asia, países desarrollados en otra línea como China, el color negro que no lo habíamos visto, efectivamente, ¿qué significa? El color negro lo tenemos acá, sin acceso al 100%, el gris, muchas restricciones y ya los demás. Y los elementos de limitaciones como la T, la P, la PM y demás características. Entonces, ¿qué ha uno sorprendido cuando nota que un país tan desarrollado como China tenga unas limitaciones de información? Claro, pero ojo la diferencia. Cuando uno está en China, uno tiene acceso al servicio de Internet y a todas las aplicaciones, pero de China. No logra conectarse con otro país. Hay unos permisos, unos protocolos. Cuando uno viaja, pues lleva unas IPs personales y pues con ella puede comunicar. Sudán, Arabia, entre otros, por aquí hay un país negro acá. Norcorea. Fíjense que Norcorea está totalmente limitado, sin acceso. Los coreanos, a pesar de ser tan desarrollados, porque allá producen toda clase de tecnología, Corea del Norte es el que produce los microprocesadores que tenemos nosotros. Imagínense, Corea del Norte. Corea, porque ya es lo que está. No, Corea del Norte. Y allá efectivamente se producen los microprocesadores y las limitaciones son al 1000%. Surcorea tiene algunas limitaciones básicas de política y de censuras, algunas entre ellas hasta las redes sociales. Diría uno que, diría uno que África estaría contaminado y mire que no, África es muy libre, África se puede navegar sin ningún inconveniente, a pesar de que aparentemente es un país del viejo continente totalmente abandonado. Hay un solo país que es Somalia, que tiene restricciones. Por aquí hay un país que no quiere dar información, Burkiza. Urquiza no da información para nada. Hoy no vino, está enfermo. Bien. Oceanía está libre de toda característica. Bueno, entonces, ese es un mapa de las restricciones alrededor del mundo sobre el cual luego haremos un pequeño aplicativo. Bueno, siguiendo con la línea de los sistemas de gestión, obviamente que tenemos que ir identificando los sistemas que nos van a permitir la implementación de lo que ustedes están aprendiendo, la implementación de un sistema, porque hoy a esta altura ya saben implementar un sistema de información. A ese sistema de información
ya le pueden aplicar un sistema de gestión de control, bien sea de calidad, de seguridad, de salud y seguridad del trabajo, un ERP de control de procesos, un SGC de procedimientos y servicios y demás características, o uno de base de datos, entre otras líneas, dependiendo la línea que ustedes escojan. Entonces, no olviden que el martes es el parcial, ¿no? Bien, entonces, en ese concepto, pues efectivamente vamos a ir aterrizando la línea de los sistemas de gestión de salud y seguridad del trabajo. El sistema de SGSST es el que establece las condiciones, la reglamentación y los requisitos de cumplimiento de salud y seguridad en el trabajo. ¿Ok? Ese sistema determina ciertas características a través de una serie de etapas. ¿Qué etapas debemos de tener en cuenta? Uno, de definir unas políticas que permitan dar debido cumplimiento acorde a la norma legal de cada país. Pues recuerden que estos son sistemas internacionales, entonces tenemos que definir que son acorde a la política, a la ley de cada país. La organización, definir qué tipo de organización lo regula, lo limita, porque no en todos los países es el Ministerio de Trabajo. En cada país, algunos países, pues evidentemente existen, son las unidades o las secretarías de administración. La planeación es una etapa que tenemos que tener en cuenta como en un sistema de información, hacer un proyecto, evaluarlo, mirar las condiciones, mirar los requisitos y más características. La aplicación, esa aplicación o implementación efectivamente es la puesta en marcha de las condiciones que debemos de tener en cuenta. Pues desde el sistema de SST nos amparamos obviamente bastante en la reglamentación colombiana, en este caso de Colombia, o dependiendo del país que nos encontremos. Tenemos que acogernos a lo que el país ordena que le tenemos que cumplir a los empleados, que es su uniforme, que es su puesto de trabajo, que sus condiciones, la RL o aquí en Colombia, y otras condiciones. Entonces, la aplicabilidad, la evaluación. ¿Qué características y condiciones de riesgos, así como en el sistema de SGCI, sistema de seguridad, sistema de gestión de seguridad informática, en SST establecemos una evaluación, una verificación? ¿Qué riesgos podemos identificar? Entonces, obviamente, en un trabajo sí se identifican muchísimos riesgos. Por eso hoy en día la mayoría de las empresas debidamente constituidas pues tienen que gastar una práctica bastante profunda en la implementación de la reglamentación del trabajador. Y por último, debemos, si queremos competir con el resto del mundo, si queremos ser competitivos, pues debemos de obtener una certificación. ¿Cómo obtenemos la certificación? A través de una auditoría. ¿Qué es una auditoría, compañero? Yo. Estaba triste ahí, entonces preguntemos. Una auditoría, pues básicamente es el seguimiento que se te hace al sistema. Sí, en buena parte sí. ¿Qué es una auditoría, compañero? Aparte del seguimiento. Sí, es básicamente un seguimiento que debe hacer por los registros que se hayan hecho de los procesos que se han tenido. Sí, efectivamente, es la verificación. Una revisión. No, no es una revisión. A ver, hay diferencias entre una verificación y una revisión. Fíjense que nosotros los colombianos boyacenses creemos que los anónimos y sinónimos son iguales. Y mentiras, o por eso. Porque efectivamente, afortunadamente el idioma español es muy amplio, entonces tenemos que interpretar en una norma, en una política, no es igual la coma antes del sujeto que después del sujeto. Eso cambia totalmente el adjetivo y la aplicabilidad es la misma. Entonces, la auditoría, efectivamente, en el caso de los sistemas de ESG, sistemas de gestión, es la verificación del cumplimiento de los requisitos. ¿Correcto? Una cosa es revisar que viene con el uniforme. Eso es revisar. Pero verificación del cumplimiento de los requisitos. Viene con el uniforme planchado, los zapatos embolados, el dobladillo adecuado, la altura adecuada. ¿Sí? Revisión del cumplimiento de los requisitos, de la norma. Esa es una auditoría dentro del proceso. Entonces, eso nos lleva a la auditoría para llegar a la certificación, cumpliendo el 90% de los requisitos de la norma
del sistema de SST, que en este caso le aplica a las 814.000, a las 818.000, que son las normas que regulan los requisitos del SST, ¿ok? Así como la norma ISO 27000 regula para la ciberseguridad, en el SST regula las 814.000 y 18.000, que así como en el sistema de SGC, el sistema de gestión de calidad nos regula la ISO 9001, acá nos regula la 14.000 y las 18.000, pero las 818.000, que son las condiciones de la norma de la ley del país, ¿ok? Aquí no se definen unas condiciones diferentes a lo que cada país tenga. En cambio, los SGC, los SGC, perdón, los SGSI, los SGC sí tienen su propio numeral, su propia norma, ¿correcto? Como ya lo hemos visto y lo estamos viendo. Bien, las acciones que se determinen bajo la auditoría establecen siempre lo que establecen un sistema de SGC. ¿Qué hemos dicho que se establece en un sistema de gestión? Un aseguramiento del cumplimiento en mejora continua. Un aseguramiento en mejora continua. Mientras que los objetivos se cumplan, ¿cierto? Se verifiquen y las metas están debidamente trazadas, obviamente que estamos dándole un cumplimiento del aseguramiento de los requisitos en mejora continua, porque para eso se aplica lo que hemos llamado el ciclo de mejora continua. ¿Cómo se llama? PHBA, ¿cierto? El PHBA es el ciclo de mejora continua. Bien, aquí no tenemos nada que ver con el CID, porque el CID está definido dentro de ¿quién? Del SGSI, Sistema de Gestión de Seguridad Informática, que el CID nos asegura, el CID nos establece el aseguramiento de los datos, de la data. ¿Con qué estructuras? Con la confidencialidad, con la integridad y con la disponibilidad. Este concepto es común. Ustedes cuando estén en alguna conferencia de su TI, obviamente van a estar siempre hablando de esos tres elementos. Se vuelven un común y cada uno los aplica desde la línea en los que los hayan limitado y definido. Los tres elementos de SST en el cumplimiento de los objetivos están definidos. Uno, en asegurar el cumplimiento de las normas. Entonces, aquí el aseguramiento del cumplimiento de la norma está dado en las 814.000. Debemos de cumplir los requisitos, todo lo que ordena la norma, desde los simples zapatos y overoles para una personita hasta una buena disponibilidad y cumplimiento de los derechos de cada empleado, como que tenga un descanso, como que no se le puede llamar en horas no laborales, como que todo lo que la ley ordena adecuadamente. Segundo, identificación de las prácticas de procesos de situaciones peligrosas. Cuando se identifica en una empresa que de pronto el ruido, un motor, un gas, un sonido, bueno, algo que perturbe la armonía del trabajador, en SST se establecen y se deben identificar y reportar. ¿A dónde se reporta? ¿Quién regula las condiciones del trabajador en Colombia? No es el ministerio es la autoridad, la política. Así como en ciberseguridad, en la ISO, en la Organización Internacional de Normatividad, quien regula la ISO es la IEC, la Comisión Electrónica Internacional. Aquí, quien regula la SST es precisamente la ARL, ya se me olvidó. La ARL es la que establece el cumplimiento. Cuando usted tiene un accidente en una empresa, ¿quién es el primero que brinca? La ARL. ¿Le cae al trabajador o a la empresa? A la empresa. Y le revisa desde la vocal 1 hasta el número 10. Si no tiene algo y le falta la tilde, por un don, ahí se le va. Entonces, es delicadísimo en esa parte. Por pequeños errores han cerrado empresas. Por no tener de pronto
a ver qué le digo yo. Inclusive por los niveles de trabajo de puestos están, los puestos están, tienen unos niveles de aseguramiento, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, del nivel de peligro o riesgo que pueda tener ese puesto de trabajo. El trabajo, ¿por qué se pide una certificación de trabajo en alturas? Porque se tiene que tener la destreza del trabajador para poder trabajar en alturas, tiene que tener la destreza, las condiciones mental y físicas para poder desempeñar su competencia de ese hacer, porque es una competencia de hacer, no de saber, es un hacer adecuadas de la motricidad, la psicología, etcétera, bien definidas, y eso tiene que estar debidamente certificado, entre otras características. Identificación de los riesgos laborales, protección de la integridad. Cuando la empresa no establece una política de lo que vimos acá, el aseguramiento del cumplimiento de las normas, no hay política, pues obviamente no ha identificado los riesgos. Y como no identifica los riesgos, pues obviamente vamos a tener ciertos inconvenientes. Fíjense acá. Acá seguramente identificaron el riesgo de los cables. Los entorcharon o los medios entorcharon, pero no los aseguraron. Es un riesgo, ¿sí? Que puede llegar a pasar algo. Pues no que se electrocuten o que pase, o hasta de pronto, pero no, no está muy lejano. Pero sí que alguien se enrede y se vaya en narices y pues obviamente se parte un brazo, hay que pagarlo entero. Entonces imagínense. ¿Qué ventajas tiene tener un sistema de SST? Entre esas ventajas, pues obviamente las que vemos en pantalla, mejora del ambiente laboral, eso es evidente, una característica. En SST, ¿no? Ya habíamos visto las de SGCI. Bienestar y la calidad de vida laboral, reducción de las tasas de accidentalidad, que eso es notorio y evidente. Esto se nota sobre todo en las industrias, automotriz, el cultivo de flores. En los cultivos de flores sí que les caen estas características, porque ahí hay trabajadores manejando químicos, el sol, la madrugada, las manos, los guantes, las botas, una serie de características, inclusive tienen que tenerles casino. Alguna vez yo trabajé en un cultivo de flores haciendo un programita y teníamos que llegar a las 3 de la mañana. Y ahí nos tenían casino, desayuno, pero tocaba tener resultados, obviamente. Nos tenían hasta hamacas para descansar, pero teníamos que tener metas bien definidas. Eso, pues, hay muchas empresas, como por lo menos, bueno, una de las empresas donde yo he visto que tienen unas cosas brutales es en Google. En Google usted trabaja ya, usted no trabaja, usted está de paseo. Entonces, le tienen de todo. Hay, digamos, ¿ustedes conocen la Sabana más o menos, la Universidad de la Sabana? De esa forma, por estaciones, por edificios, por zonas. Es todo un campus. Y usted se mueve de una torre a otra o digamos, de un hotel a otro, porque allá hay habitaciones muy bien limpias, todo el rollo de eso es mejor que 5 estrellas. Entonces, pero también el aseguramiento es bastante alto y la producción mental es bastante alta, la competitividad. A mí me sacaron por bruto, porque yo tenía un coeficiente de 10.5 y me bajé a 10.4 y para afuera. Me echaron. No volví sino a 8 meses. Pero bueno, allá hay gente volando, ahí, así de que ustedes tienen que prepararse porque detrás de ustedes y delante de ustedes hay unos genios que no levitan, vuelan. Esos japoneses son una cosa brutal. Cumplimiento de requisitos y procedimientos de obligatorios es una norma que tiene que estar en la pared. Se han visto que en las empresas existe ¿cómo es que se llama eso? Me olvidó. Eh, la ley laboral. Reglamento interno. El reglamento interno, gracias. Tiene que estar obligatoriamente puesto en la pared. Así sea a favor o en contra de la compañía, pero hay que ponerlo. Es una cosa que aquí lo tienen allí en la Casa Verde, no sé si lo han visto, y es obligatorio. Cuando un trabajador se da cuenta que no existe eso, puede demandar y se gana un billete largo. Identificación de riesgos. Deberían demandar porque la normativa dice que tiene que ser en todos los lugares de trabajo.
Entonces tendría que estar en todos los edificios de la organización. Pero es que aquí efectivamente es una masa académica. Como tenga determinado eso, hay ciertas líneas que pueden obligar. Bien, pasemos al sistema de SGC. El sistema de SGC es un sistema de aseguramiento de gestión de calidad. El sistema de calidad nos establece el control de producción o el control de servicios. En la calidad, el SGC se puede aplicar en dos líneas, a producción o a servicios. ¿Qué es una producción? ¿Qué es producción de algo? Es algo físico, carros, matas, árboles, arepas, ¿cierto? Eso es producción de algo, de un tangible. Y servicio, un ejemplo, no, El transporte público. la educación es un servicio. Contratar a un abogado es un servicio. ¿Por qué es un servicio? Porque se ofrece un intelecto. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Podemos certificar, podemos evaluar el cumplimiento de los requisitos de SGCI en calidad de la prestación del servicio, por servicio o por producción. ¿Ok? En sistemas de calidad se establecen y se identifican los procesos. En la mayoría de los SG, sistemas de gestión, se identifican los mapas de procesos. No se identifican los... el organigrama. El organigrama me establece la organización directiva de la compañía. No me establece la línea de proceso. Quien me establece la línea de proceso es el mapa de procesos. Por eso en SGC se identifica primordialmente los procesos, los procedimientos y la responsabilidad del procedimiento y proceso. Ya no llamamos en sistemas de SGC un departamento, no, se llama proceso, porque técnicamente los departamentos se hacen acorde al organigrama de la compañía, son departamentos. Pero como no es la línea de ejecución del cumplimiento, entonces se establece una línea directiva. En calidad, en SGC se da la línea de ejecución de la satisfacción del cliente. Obvio que en este sistema de SGC, que como veremos en sistemas de gestión de calidad, la norma que lo regula, la ISO que lo determina, es la ISO, ¿cuál? La ISO 9001. La ISO 9001. Nació con la 9000, pero técnicamente fue superada hace ya muchos años. La norma que hoy en día existe vigente es la 9001-2015. ¿Correcto? Bien. Ayer yo les mostré, creo que la norma, ¿cierto? La 9001, sí. Bien, en SGC se establecen dos líneas. Dos líneas de cumplimiento. Una que es efectivamente la eficacia y dos que es la eficiencia. Que sumadas las dos me establece el cumplimiento de los requisitos en SGC. ¿Qué es eficacia? Cuando uno va a comprar un repuesto, y yo le digo, uy, vamos al repuestos XX de la 45 porque son eficaces. Allá siempre encontramos. Vamos a comprar el bizcochito rico que viene de tal panadería porque allá siempre está ese bizcochito de rico. O sea, nunca falla. ¿Correcto? Entonces, el cumplimiento de los objetivos, ¿cierto? En SGC se denomina eficacia, el cumplimiento de los objetivos. Eficiencia. Eficiencia es el cumplimiento de los objetivos o metas con el mínimo de los requisitos. Eficiencia. Cuando uno establece que
vamos al taller tal, porque allá el man siempre me saca de apuros, pase lo que pase, allá voy y el man siempre me saca de apuros. Eficiencia. Uno pueda que vaya a las 5 de la mañana y no tenemos los elementos, el man hace lo que sea y me da solución. Hay personal, tanto ejecutivo como de mensajería, como de servicios, que son eficientes. Hay veces uno llega y dice en una empresa, uy, esa señora de servicios tan eficiente. ¿Qué significa? Porque cuando uno llega ya tiene todo dispuesto, la limpieza, el aseo, el tinto en la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Eficiencia, ¿correcto? Entonces, en ese caso se llama el cumplimiento de los requisitos con el mínimo de los recursos. Cumplimiento de los requisitos con el mínimo de los recursos. Que sumada a las dos me da efectivamente esa satisfacción del cumplimiento. Entonces decimos que eficacia es el nivel de consecución de las metas y objetivos logrando el cumplimiento de los procesos. Y eficiencia me establece efectivamente, se define como la relación entre los recursos a utilizar, o sea, el cumplimiento de las metas, de los objetivos con el mínimo de los requisitos. Uno dice, vamos a hacer el almuerzo, pero pues no me dejó sino, no me dejó sino 1.000 pesos, necesitaba 10.000, pero le tengo el almuerzo. Entonces, eficiencia. Bien. La norma que regula la SGC se llama ISO 9001, la versión última 2015. Está debidamente regulada por la ISO, que es la Organización Internacional de Certificación de Normas, la ISO 9001. El concepto dice que la norma internacional que especifica los requisitos para el cumplimiento de la satisfacción del usuario en la entrada y salida del mismo, en servicio o producción. ¿Qué procedimientos se tiene en cuenta para la mejora continua? Pues bien, un cliente como tal tiene una necesidad, lo que nosotros conocemos en sistemas como tiene un requisito. Cuando uno va a montar un sistema de información, uno que tiene que hacer, identificar los requisitos. Y ahí identificamos lo que ustedes aprendieron ayer en sistemas de información, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales, que son aquellos que son obligatorios, efectivamente los funcionales. Entonces, dentro de esa línea, tenemos los requisitos funcionales, digámoslo así, que establecen un proceso para tener una satisfacción del cliente, una salida, ¿correcto? Entonces tenemos de una necesidad una satisfacción del cliente, del mismo cliente, que pasa por un proceso, obviamente. ¿Qué proceso estándar tenemos? Pues obviamente la responsabilidad de la dirección, primera acción. La dirección tiene que estar de lleno en un proceso de implementación de SGC, porque de nada me sirve que yo contrate un super jefe y el man tenga 1.000 ideas brillantes en la cabeza cuando la dirección no le bota ni un peso para que compre, para que tumbe, para que tal cosa. El tipo tiene 1.000 ideas, pero hay que invertir. Entonces la dirección tiene que estar al frente colaborando. Medición y análisis de mejora. Se tiene que medir la capacidad del usuario. Y por eso cuando se monta un sistema de SGC, inclusive un sistema de SGCI, se evalúa las condiciones de los trabajadores, la hoja de vida, su experiencia, su experticia, su compromiso, entre otras características. Se evalúa más su compromiso y sus resultados que su hoja de vida. Relación de producción y servicios. Como ya dijimos, la ISO 9001 puede regular y evaluar el cumplimiento de los requisitos, tanto de producto como de servicio. Ya dijimos que era producto, ya dijimos que era servicio. Y por último, dentro de este cumplimiento de satisfacción de mejora continua, tenemos la gestión de los recursos. Entonces, es saber gestionar adecuadamente los recursos con los que cuenta la empresa para poder cumplir. Fíjense a Colombia. Colombia en el 2018, antes de pandemia, le compró Japón toda la producción de banano de la zona bananera. Pero y Colombia, los bananeros acá quedaron súper contentos. Pero dijo Japón, un segundito,
¿Por qué? Porque aquí en Colombia somos chichondeanos. Aquí nosotros despegamos un banano del racimo y a la abuela, ¿sí o no? Nosotros ni lo lavamos, ni lo miramos, nada, simplemente vamos. Es más, si estamos en África, cogemos el banano y adentro, ¿cierto? En cambio, en Japón no. En Japón, efectivamente, todo proceso, todo tiene que estar debidamente definido. No sé, los que hayan podido viajar a Japón se han dado cuenta que en Japón, efectivamente, todo está automatizado al 100%. En Japón, usted entra a un edificio y no atiende una persona, lo atiende un robot. Está automatizado. A diferencia de que cuando usted está en China, en Japón a usted le ponen una gama en el hotel, en el cuarto, usted tiene allá una cantidad de controles donde aparecen todos los elementos de aseo, todos los elementos de servicio, de licorería y lo demás, automatizado por un sistema robotizado. En Colombia somos manualitos. En China son más manuales. China, que es un país desarrollado, en la puerta de los hoteles, del 90% de los hoteles de China, allá personas son muy aparentemente jóvenes. O sea, son personas que tienen 25, 30 años, que tienen muy, muy jóvenes. Entonces, el personal, en la puerta aparecen 5 o 6 chinos ahí en la puerta. Porque el desempleo es brutal. Si aquí en Colombia hay desempleo, allá es 5 veces más. El mínimo en China está en 800.000 pesos. ¿Acá cuánto es el mínimo? El 1.500.000, ¿sí? 1.420.000. Allá es peor por la cantidad de población. A pesar de que es un país desarrollado, seguramente un país futurista, ¿cierto? Uno viaja en las ciudades de Shanghái, Beijing, y pues son super ciudades con autopistas de 4G y todo el cuento. Pero adentro, como ir a Boyacá, aquí en Colombia, o al Valle, encontramos una miseria peor que en Colombia, 5 veces más grande. Es brutal. Ahí encuentra todavía uno en ciertas provincias, porque a esas provincias encuentra uno todavía como emperadores, o sea, un mar que contiene ahí una ley de 5 o 6 días. Una cosa brutal. En literas, es una cosa del otro mundo, siendo un país tan desarrollado como lo es. Bien, entonces tenemos este mapa de mejora continua donde tenemos la satisfacción del cliente de una necesidad en la satisfacción de cumplimiento de mejora continua. ¿Qué prototipos y qué procesos tenemos que tener en cuenta? Los propósitos de un SGC, primero, mejora de los procesos, no de los departamentos, ojo, no los departamentos. Reducción de residuos. Cuando uno tiene un SGC montado, pues obviamente el ahorro es total. Fíjense que en Colombia, cuando se empezaron a implementar los sistemas de SGC, las grandes empresas, incluso las medianas, dejaron de tener bodegajes de inventario lleno, porque antiguamente teníamos acá la bodega llena de inventarios. ¿Sí? ¿Por qué una señora hoy en día de empanadas no tiene 1.000 empanadas? Porque pierde, el material se le pierde. Al día siguiente la empanada ya está vieja. Entonces únicamente produce lo que sabe que va a vender, lo que sabe que se le va a comprar. Y inclusive, aún así, produce un poco menos, prefiere quedar debiendo. Entonces, reducción de residuos, reducción de costos al 100%. Facilita la identificación de apertura, porque ustedes van a llegar a empresas, muchachos, ustedes van a llegar a empresas y les van a preguntar, bueno, ingeniero, ¿vale la pena implementar un sistema de calidad? Y usted le dice, su merced, no tengo ni idea. No, ahí está. No, tenemos que tener idea porque somos ingenieros de sistemas, ¿correcto? Facilitar, siguiente, facilitar e identificar las oportunidades de capacitación, importante. En Colombia, la mayoría de los TI cree que el compromiso del empleado es total, pero no se establece un proceso de
de preparación, un proceso donde hagamos el compromiso del empleado, pero preparándolo. Cuando yo preparo un grupo, miren los vendedores de algunas empresas, los incentivan, los fidelizan, y obviamente el vendedor se gana motos, viajes, etcétera, porque está comprometido y preparado y educado. Entonces, cuando uno educa dentro de esta línea, efectivamente en los sistemas de calidad, el rendimiento de producción, de control y de compromiso de un trabajador es al 100%. Eso se denomina la, ¿cómo es que llama? Se me olvidó el concepto, el término. Cuando uno tiene mucha compromiso, confianza. ¿Cómo se llama? No, fidelización es el registro, es registrarlo para que ya esté aquí en mis bases de datos. Ah, bueno, ya me acordé. La concienciación. Ojo, la concienciación no es lo mismo que la concientización, ¿correcto? ¿Qué es concientización? El una. A ver, responde una. Van dos. No, van dos. Algo verde me dio unos negativos. ¿Qué es concientización, amiga mía? ¿Cómo se llama alguna? No, pero es un término de la Real Academia de la Lengua. Allá la chica que está volviendo, ¿qué es concientización? ¿Qué es concientización? Es del quinto sexto. Pónganle a una asistente. ¿Cómo se llama ella? Laura. Está profunda. Bueno, déjenla dormir, por favor, no la despierten. Entonces, una cosa es la concienciación, que es la preparación, formación y educación del empleado que se concientiza. La concientización es que yo sea razonable y consciente con las acciones. Concientización. Y concienciación es cuando me estoy preparando, formando, culturizando para entender de que eso tiene que ser así. ¿Correcto? Se llama concienciación. La concienciación, efectivamente, en el mundo de SGC, establece un comportamiento que involucra al personal. Es importante tenerlo en cuenta. Por último, tenemos la fijada dirección de todas las organizaciones. Entonces, es importante que en los procesos, como vimos anteriormente, exista un líder. Ustedes, cuando implementen los sistemas bien sea de los sistemas de información, porque ustedes son expertos para eso, tienen que montar líderes. O sea, usted no puede echarse todo a la empresa al hombro porque le va a quedar mal. Nunca, nunca desmeriten el acompañamiento de un equipo de trabajo. Claro, usted tiene que imponer su liderazgo, el conocimiento, el saber, y si no, pues apague y vamos. ¿Cómo se establece qué la ISO? Pues ya hemos dicho que la ISO es la Organización Internacional de Estándares de Calidad, la ISO. Está parte de la regulación desde la 9001, ¿correcto? La 9001, como vimos ayer, tiene 9 numerales. Hoy en día tiene 10 numerales. Cada numeral establece una condición específica. Los requisitos, los registros, las evidencias, demás características. En el sistema de calidad, una vez se cumplan el cumplimiento de los requisitos, no la revisión, porque la revisión es una preauditoría, ¿correcto? Cuando uno quiere verificar cómo está la compañía, uno hace una preauditoría, una verificación, antes de la auditoría definitiva. Inclusive, tenemos que hacer unas auditorías internas. Una auditoría interna es cuando uno establece un control de cumplimiento de yo con yo. ¿Qué significa? Que nombro unas personitas por proceso, el líder de contabilidad con el líder
de finanzas, con el líder de la dirección, con el líder de calidad, para que revisen los numerales de la norma, pero cruzado. O sea, yo de contabilidad reviso los de calidad. Los de calidad revisan los de dirección. Los de dirección revisan los de finanzas. Porque de nada me sirve que yo como director de contabilidad revise lo de contabilidad. Porque ahí viene que me voy a colocar. No puede Bonito. ser, Cumplido. no puede ser juez y parte. No puedo ser juez y parte. Pero se llama auditoría interna. Además, auditoría interna porque contrato, bueno, hay que incentivar a los líderes que hacen la revisión con un paseo, con un bono, con algo. Entonces se contratan los auditores internos, que son los mismos empleados de la compañía. Cuando hago una auditoría externa es porque contrato a una tercera parte. La tercera parte puede ser Incontec, Puro Veritas, SGC, Wala, SQR, etc. Hay en Colombia 16 empresas de tercera parte que no pueden certificar a uno. Cuando uno tiene certificado, en ese caso de calidad, es porque su producto, su servicio, es mejor o igual que el resto del mundo, ¿cierto? Entra uno en un proceso competitivo. Hoy en día en las empresas del Estado no existe el SGC, existe el S, ¿cómo se llama? No olvidé. El sistema gubernamental que es el SGSG. ¿Cómo se llama? Bueno, el gobierno tiene su propio sistema de calidad, que está pegado a la 9001, sí, tiene un numeral, pero por ser estatal, pues tiene unas condiciones de regulación más específicas. Luego se lo digo porque se me olvidó. Teniendo el cumplimiento de todos los numerales, de todos los requisitos, podemos obtener el certificado de calidad. Teniendo el logo de calidad, como lo mostraba anoche en la universidad, que tenemos ya la 9001 como logo, significa que ya podemos movernos en el resto del mundo, las carreras que están con ese logo ya, y no tenemos que apostillar, ya vamos apostillados porque el sello nos lo permite. Como dijimos, pues la 9001 puede certificar productos o servicios. Señora, certificar productos o servicios. No, hablo de sistema estatal. ¿Cómo se llama? Si es el del IPG o es el MESRA. Servicio de personal del gobierno. No, pero el chat no creo que así. Bien, la ISO 9001, la última versión, establece una conducta de para qué sirve, cuán popular es la norma de un certificado. Pues imagínense que un sello de calidad en una empresa, pues es una condecoración como un estudiante como salir con su tesis laureada. Es una cosa pomposa y le da acceso a múltiples servicios, a múltiples ingresos financieros. Las empresas estatales y financieras y científicas se abren las puertas para poder, como un atleta, como un matemático, como un científico, automáticamente lo comienzan a llamar de muchas partes. Es un logro importante. ¿A quién está sirviendo la ISO? Pues la ISO sirve al cliente. Obviamente que le presta el servicio a las empresas, pero técnicamente le sirve a los clientes. ¿Por qué? Porque es el que maneja la satisfacción. En la universidad, ¿quiénes son los clientes? Los estudiantes. ¿Cuál es el servicio que está prestando o el producto que está vendiendo? ¿Servicio o productos? ¿Qué quieren obtener ustedes como estudiantes? Un título. Pero que está respaldado por un conocimiento, ¿correcto?
ya miramos el mapa de procesos que tenemos que tener en cuenta. El sistema de ERP. ¿Qué es un sistema de ERP? Un sistema de ERP, efectivamente, es un sistema que está encargado, que es integral, que está totalmente armónicamente sincronizado para poder identificar las debilidades, los riesgos y las vulnerabilidades para la satisfacción del usuario. Wow, se acabó. Bien, entonces los sistemas de planificación de riesgos, que son los ERP, efectivamente está compuesto por una serie de procesos. Ojo, los sistemas de ERP no tienen departamentos, tienen procesos, ¿cierto? Yo imagino que ustedes ya habrán hecho esta clase de sistemas, han implementado algún sistema, de un sistema donde está amarrado producción, contabilidad, talento humano, en ventas, financiación, ingeniería, están todos los procesos amarrados. ¿Para qué sirve un sistema de ERP? Veamos. Mientras que en una empresa que no tiene montado un sistema de ERP, se requiere contratar a un empleado. Entonces el gerente dice, contrate a un empleado porque me lo pidió contabilidad. Pero resulta que de pronto no hay presupuesto, que las ventas están malas. Un sistema de ERP evalúa porque está armónicamente integrado en producción, en distribución, en recursos humanos. Está integrado, lo cual le facilita saber las condiciones. Entonces, un director de un departamento, de un proceso, solicita un empleado más. Se evalúa si las ventas están armónicas, si las compras están adecuadas, si hay recursos, si hay espacio, si talento humano tiene el procedimiento definido. Entonces, evalúa en un segundo las condiciones de cumplimiento. Mientras que en un sistema manual, venga jefe, necesito un empleado. Sí, mañana miramos. Al día siguiente verifica con contabilidad. Tenemos presupuesto. Pasado mañana le cuento porque estoy en balance. Entonces, el proceso es muy engorroso. Un ERP establece esas condiciones en línea, en un segundo. Las condiciones están definidas así. 1, automatización de procesos. 2, disponibilidad en tiempo real. 3, integración de todas las variables y compromisos. Y 4, ahorro de tiempo. Pues obvio, es eficiente, es evidente. Mientras que en un proceso normal me puede demorar hasta un mes buscando un empleado, con un ERP lo hago en un segundo. El problema es preguntar. Bien, ¿qué condiciones obligan a una empresa a implementar un sistema de ERP? ¿Por qué es importante? ¿Por qué adquirirlo? Primero, porque efectivamente el 58% de los procesos dejan de ser obsolescencia. El hardware y el software se puede actualizar en línea de manera constante. En lugar de comprar 30 máquinas físicamente, pues yo contrato un outsourcing que efectivamente le pago mensualmente una mensualidad, pero no tengo una depreciación de equipos, por un lado. Entre muchas, estoy nombrando una de 1000. El 54% de las empresas manifiestan que la integración de procesos es al 100%, ni más ni menos. Efectivamente, si quiero tomar una decisión, no tengo que consultarle a contabilidad hoy, a finanzas mañana, a calidad pasado mañana, no. De una vez hago una consulta y el sistema integral me bota todas las variables en un mapa ejecutivo de respuestas, posibilidades o riesgos. El 50% de las compañías resolver problemas de procesamiento de pedidos en línea, en lugar de estar pensando en si produzco más o produzco menos y demás características. Resolver errores y evitar duplicidad, pues obviamente el sistema me lo coordina adecuadamente.
El 35% manifiesta reducción de inventarios, como lo dijimos anteriormente. Claro, eso sí es una garantía. Países emergentes como Colombia, Brasil, Perú, entre otros, pues teníamos la costumbre de tener las bodegas llenas de inventarios, ¿sí? Y teníamos pérdidas al 100%. Estos ERP efectivamente se han vuelto eficientes en esa línea. Que dentro de este concepto, efectivamente, tenemos una línea que se llama el horizonte institucional. Cuando hablamos de horizonte institucional, amiga mía, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿Qué nos identifica el concepto de horizonte institucional? Es incorrecto. El horizonte institucional nos establece toda la política definida hacia dónde vamos, qué queremos y cómo queremos. Entonces, el horizonte lo tenemos en la casa de familia. Ustedes tienen su propio horizonte. Pues no será institucional, pero será personal. Ustedes saben para dónde van, saben cuál es su comportamiento, ¿correcto? Entonces, el horizonte institucional nos define todos los principios fundamentales del cumplimiento de requisitos. Esos están basados en un deber ser y querer ser. Los principios y valores del horizonte institucional están definidos del saber y querer ser, los cuales podemos implementar en los 5 elementos básicos del horizonte. ¿Cuáles son los 5 elementos? Misión, visión, políticas de calidad, objetivos de calidad y objetivos institucionales. Cuando hablamos, amiga mía, cuando hablamos de la misión, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la misión? Ustedes ya han hecho trabajos en la universidad, ya han presentado todo ese cuento. ¿Qué es la misión? No le preguntas a ChatGPT. Respuesta, dígame, no sé. ¿Qué es la misión allá, amigo mío? La misión es el objetivo. El objetivo, la meta a cumplir, lo que quiero hacer, cómo me quiero desempeñar. Ustedes como ingenieros ya tienen que saber eso. No tienen que preguntarle a ChatGPT, no, ya ustedes tienen que saber qué es la bendita misión. Ahora, ¿qué es la visión, compañero? Lo que me quiero ver en un futuro, una aspiración como yo quiero resultar a 5 años. Siempre se proyecta a 5 años obligatoriamente. Entonces, la misión, lo que quiero cumplir, lo que quiero hacer. Mi misión en la universidad, ¿cuál es la misión en tu universidad? En la universidad. Graduarse, sí. Aprender no sabemos, pero es graduarme. No, ¿verdad? Debería ser la misión, aprender. Yo hubiera dicho eso, aprender algo. Y luego tratar de graduarme. Bien, ¿cuál sería tu visión en la universidad? ¿Ah? No está bien definido. ¿Cuál es tu visión en la universidad? Sí, La visión. la visión. No, pues como eso, como a medio plazo, pues el grado. Sí. No, pero está ya a media hora. Estamos No, pero a 6 meses y es a 5 años la visión. pero con la universidad, no. Pero si tiene una visión, claro. Pues sí, pero con la universidad. Pero ¿cuál es tu visión? Porque para eso tiene que haber pasado por un proceso de formación. O sea, que ya está en la universidad y ya, ¿cómo me quiero ver en 5 años? Yo no me dejo, o sea, algo muy bueno, laboralmente. O sea, no me parece un trabajo. Yo diría, yo quiero ser un mejor programador a nivel mundial de ciberseguridad. Me quiero ver así. Y de hecho yo lo he cumplido. Adiós, gracias. Pero entonces, obviamente, es lo como quiero ver de lo que yo sé, de lo que estoy aprendiendo. Por eso digo desde la universidad, ¿correcto?
¿cuáles serían las políticas que podemos implementar? Entonces, acá como dice, efectivamente, la misión es una herramienta del propósito de una empresa, del propósito de una compañía. Lo que alguien dijo por ahí, un compañero, mis objetivos, cómo quiero cumplir, cómo me quiero, lo que quiero hacer. La visión, efectivamente, es la capacidad de ver más allá del tiempo, ¿correcto? Como me quiero ver en unos 5 años, quiero ser el mejor ingeniero del mundo, me quiero destacar por haber inventado el ChatGPT 20, etcétera, no sé, ¿sí? ¿Qué son las políticas de calidad? Las políticas de calidad es la línea de acción de una organización para mejorar sus procesos. Fíjense que ayer nosotros, o antier, estos días, veíamos efectivamente dentro de la norma, veíamos la política, la norma, la ley, el lineamiento, ¿cierto? Y la regla. Entonces, dentro de las políticas de calidad, debemos definir los lineamientos de cumplimiento, en la política. Se definen los lineamientos de cumplimiento, ¿ok? Entonces, para poder, de cumplimiento, ¿por qué? Porque es la calidad, porque el sistema es DSGC, ¿correcto? Entonces tengo que tener un excelente resultado, unos buenos resultados, un producto de satisfacción del usuario. De esa necesidad con la que yo entré, tengo que salir con una satisfacción. ¿Dónde las veo cumplidas? En la política de calidad. ¿Qué es el objetivo de calidad? Entonces, el objetivo de calidad me establece esa meta en la que me he trazado desde la misión. La misión me dio un horizonte, me dio una visión. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo pongo en blanco y negro? En el objetivo de calidad. Entonces, dándole cumplimiento al horizonte institucional en lo estándar desde el horizonte visión, misión, pues podemos llegar a implementar y a decir que hemos logrado la certificación de calidad. Claro, uno lo pinta así fácil, pero es la cantidad de cumplimiento de requisitos de la norma, las evidencias, los numerales de registro, los numerales de verificación, los numerales de la huella. Entonces, en el sistema de SGC me establece primordialmente pegarnos al horizonte institucional. Es fundamental. Este mapa les sirve a ustedes para que efectivamente establezcamos la implementación de un proyecto. Un proyecto que ustedes ya han hecho varios proyectos a lo largo de su carrera, pues efectivamente ya ustedes desde su carrera como ingenieros saben definir los pasos para implementar un sistema de información y los pasos y en qué plataformas, con qué herramientas, con qué recursos, cuáles son las necesidades o requerimientos, cómo clasificarlos. Ahí está plasmado. El SGC le ayuda para esa característica. Si queremos asegurar la data, amiga mía, ¿cómo está? ¿Qué sistema escojo? Ok, pues vamos. Si queremos implementar un sistema de aseguramiento de datos, ¿qué escojo? ¿SST, SGC, SGCI o EDB? Pónganle negativo a esa muchacha, compañero. SGSI, porque es el sistema de gestión de seguridad informática. Por eso dije yo, para asegurar los datos. ¿Quién me asegura los datos en SGSI? Sí. Dos positivos para ese muchacho. Amigo. ¿Listo? Hombre, Dios me diga, queridos. ¿Qué? Compañero, tu nombre. Yo no digas. Eso. Qué regalo. Igual que se llama Yo, Claudio.
Voy a llamar lista. Me le pusiste negativo a esa chica que estaba ya durmiendo. Pongámosle falla. Ven que venga a dormir acá. ¿Qué tal? Anzola. Anzola Páez. Barrera Pérez. Bautista Fuentes. Beltrán Ovalle. Benavides Ruge. Benítez Alarcón. Caicedo Calderón. Canchila Sánchez. Cancino Torres. Cárdenas Espinosa. Caro Vargas. Carreño Almario. Buenas noches, Carreño. presente. Ay, es mi amiga. Qué pena. Ya creo que quedó profunda porque no me contesta. Hola. Castañeda, no, qué pena. Castañeda. Castañeda Castillo. María Rosa, ¿no? Carlos Daniel. Cielos Mil. ¿Sí está? Kevin Andrés. Daniel Andrés. Laura. ¿Quién es Laura? Ah, bueno, Guzmán. Dagoberto. Jessica. Olga Patricia. Tomás Alejandro. Haider. Oscar Fabio. Alexander. Blanco. Sebastián. Castañeda Jason. Rincón. Ríos Osa. Rojas Molina. Romero Espinosa. Wilches Espinosa. Paloma Yate. ¿Qué? Palomino. Perdón. Rincón Quiñones. Díaz Delgado. Sergio Eduardo. Jason David. Joana Bravo. Eilen. Alejandra Blanco. Camila. Sebastián Moreno. ¿Faltó alguien? ¿Te llamé? Señor Guevara, ¿cómo que no? Se estaba durmiendo. Ángelo.